Comienza la liturgia de la semana con el diácono Rafael Casás. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo, tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Derrama, Señor, derrama tu gracia. Derrama tu gracia sobre nosotros, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente. Derrama tu gracia. Recordando el momento en el que la gracia de Dios se derramó en María, también nosotros le pedimos al Señor, en esta noche del cuarto domingo de Adviento ya, que derrame su gracia sobre nosotros. Dentro de unos momentos escucharemos también la versión latina de la antífona de entrada de este domingo. Rorate celi, cielos, destilad desde lo alto. Que las nubes derramen al justo, que se abra la tierra y brote el Salvador. Esta antífona de entrada nos da el motivo espiritual de este cuarto domingo de Adviento. Le pedimos que derrame su gracia en nuestros corazones. Nosotros hemos conocido el derramamiento de su gracia en la encarnación. Hemos conocido cómo entregó también, derramó su vida, con la pasión, en la cruz, hasta llegar a la gloria de la resurrección. Nosotros queremos que el Señor siga derramando su gracia en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, para que también nosotros obtengamos esa salvación que Él mismo comenzó a operar en medio de su pueblo con la encarnación, con el nacimiento, con la natividad que estamos a punto de celebrar. Estamos ya en los últimos pasos, caminando hacia ese encuentro de la natividad y caminando también hacia el encuentro definitivo al que mira también el Adviento. En esta noche del cuarto domingo de Adviento, también nosotros le pedimos al Señor, derrama tu gracia en nuestros corazones. Derrama tu gracia, Señor, y haznos brotar al Salvador. Celire super et nubes pluant iustum. Rorat et celire super et nubes pluant
salutaris Domine, ne ultra me mineris iniquitatis, exet civitas sancti facta est deserta, Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est, domus sanctificationis tuae et gloriae tuae, ubi laudaverunt te Patres nostri. Orat et celi resuper, et nubes pluant justus. Buenas noches, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Les habla Rafael Casás, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo hoy desde la propia Santiago, desplazados desde La Coruña, donde saben que yo resido, pero que pertenece a la Diócesis de Santiago de Compostela. Por lo tanto, lo hacemos en nombre de la Delegación Episcopal para la Liturgia de nuestra Archidiócesis compostelana. Lo hacemos en esta noche de sábado, que como hemos dicho ya es para la liturgia, cuarto domingo de Adviento. Lo hacemos en continuidad con los demás compañeros que aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen, dirigen su programa La Liturgia de la Semana. Ya saben que nuestra intención principal es conocer más la liturgia para amar más a Dios a través de ella. Y lo hacemos repasándola así, la liturgia que viviremos en esta semana, en esta última semana del Adviento y ya comienzo de la Navidad. Lo haremos, como siempre, comenzando por el propio domingo. Dedicaremos la primera parte de nuestro programa al análisis litúrgico del domingo cuarto de Adviento. Y lo haremos repasando las claves teológicas que nos dan el motivo espiritual para la liturgia, es decir, la Sagrada Escritura, a través de Ricardo Sanjurjo Otero, sacerdote de la Archidiócesis de Santiago de Compostela y doctor en Sagrada Escritura. En segundo lugar, repasaremos el calendario litúrgico de la semana. Haremos, como siempre, un comentario sobre la categoría litúrgica de los días de esta semana, que comienza después del domingo con las últimas ferias del Adviento. Pero a mitad de semana tenemos la gran solemnidad de la Natividad del Señor, en la que nos detendremos también, pues analizándola como hacemos con las lecturas del domingo, pues también Ricardo Sanjurjo nos ayudará a analizar las claves teológicas de las distintas celebraciones que tiene este día de la Natividad del Señor. Nos detendremos bastante en este punto dentro del calendario litúrgico de la semana. Y luego, después de la Natividad del Señor que tenemos, pues tenemos fiestas de los santos en esos primeros días de Navidad, las comentaremos también. Por eso no tendremos la tercera parte que es habitual en la liturgia de la semana, porque no tendremos tiempo de que dedicaremos tanto tiempo a este motivo teológico, a este motivo litúrgico, a esta espiritualidad en la vida de la Iglesia del final del Adviento y del comienzo de la Navidad, para la formación litúrgica que hacemos siempre sobre la adoración general del misal romano. Así que, queridos amigos, ya saben, vamos a entrar de fondo en el final del Adviento y el comienzo de la Navidad. Y ya saben que también pueden comunicar con nosotros con sus comentarios, especialmente en el correo electrónico, la liturgia de la semana 2, @radiomaria.es, aunque también pueden utilizar las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en la red social X @Radio María Spain. Pueden dejar sus comentarios con el hashtag Liturgia Semana. Y recuerden que también estamos de campaña de Adviento. Un motivo especial también para Radio María de alegría y de compartir con esta campaña especial de donativos de Adviento que Yolanda nos comenta. ¿Te han avisado de que tienes una cita muy especial? ¿Sabes el lugar y la fecha? Toma nota. El 24 de diciembre, por la noche, en Belén de Judá, nos espera Jesús. Y es que tanto nos amó y ama el Padre Celestial, que nos ha enviado desde el cielo a su Hijo eterno como Salvador del mundo, para sanar las heridas de nuestro corazón, darnos alegría y esperanza y conducirnos a la felicidad eterna.
Sin embargo, muchos, ignorantes de esta cita, siguen sin conocer al único Redentor. Por eso Radio María quiere hacer llegar la buena noticia a todos los rincones de España y del mundo. Para ello, necesitamos tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010, a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es, en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Radio María, la fuerza de la esperanza. Y así comenzamos con nuestra primera parte del programa, el comentario a este domingo. Vamos a comentar, como hacemos siempre, la palabra de Dios de este domingo con Ricardo Sanjurjo Otero. Buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches, Rafa. Ya allí a las puertas de Navidad, ¿eh? Claro, porque hemos encendido la última vela de la corona de que además Adviento. es blanca ya, en la mayor parte de las velas. Sí, bueno. Que yo siempre me pregunto por qué es blanca si todavía estamos en Adviento, pero es blanca. Bueno, ahí andamos con los colores. Así hace bonito. Sí, hace bonito. Bueno, mira, vamos a comentar la palabra de Dios de este último domingo del Adviento. Y como siempre, ya mirando para Navidad, pero como siempre todavía en el Adviento, en estos días de Adviento, con un profeta, ¿no? Sí, el profeta del Adviento. O sea, yo le fui explicando a mis niños de catequesis que cada semana de Adviento íbamos a ir descubriendo un protagonista. Isaías en la primera semana, Juan el Bautista en la segunda. En la tercera tocaría hablar de la Virgen, pero este año con Mateo pues no leemos pues tantos pasajes marianos, aunque tuvimos ahí la gran fiesta de la Inmaculada. Y finalmente, pues en esta última semana pues descubrimos a San José, ¿no? Bueno, pero vamos a volver para atrás y llevamos escuchando la profecía de Isaías pues desde el comienzo del Adviento. Hoy leemos quizás el pasaje más emblemático de la profecía de Isaías en lo que se refiere a los anuncios, vamos a llamarlos así, navideños, ¿vale? Que no estamos hablando de los juguetes que nos ponen en la tele, pero sí estos anuncios que de una forma especial pues en los autores del Nuevo Testamento vieron cumplidos en el nacimiento de Jesús, que es el de Isaías 7, 10-14, ¿vale? Que es quizás el más conocido de todos, el más emblemático, como decías. Este es un pasaje que está datado, lo podemos datar en el siglo VIII antes de Cristo, en un momento en el que como que al rey Ahaz se le viene el mundo encima porque el reino de Israel, el reino del norte, las 10 tribus del norte y Siria se han aliado para intentar tomar Jerusalén y para acabar con el reino de Judá, que es el reino del sur, ¿no? Y a Ahaz se le viene el mundo encima. Ahaz, que no era una persona especialmente modélica y fiel al Señor, se le viene el mundo encima. Pero fijaos, el Señor quiere hacer algo por él y Ahaz como que se vuelve más papista que el Papa, ¿no? ¿Qué dices? Hay un cambio en la persona. Isaías le dice, pídele al Señor una señal. Y dice, no voy a tentar al Señor mi Dios, ¿no? Como si, no, esto, no, ¿cómo voy a molestar yo al Señor? Cuando vienen maldadas, entonces uno se acuerda. Claro, se vuelve como un poco más papista que el Papa, ¿no? Y entonces Isaías le reprende diciendo, oye, no te llega con cansar a los hombres que también vas a cansar a Dios, ¿no? O sea, que muchas veces nosotros, esto nos puede pasar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Que por no molestar, estoy haciendo comillas en el aire. Sí. Por no molestar nos encerramos en nosotros mismos y al final es peor. Pero por otro lado, Dios está deseando escuchar nuestras oraciones, o sea, el Señor se complace en la súplica del pobre, dice un salmo, ¿no? O sea, el Señor está deseando también poder ayudarnos y el presentar nuestras súplicas al Señor es como abrir la puerta para que el Señor nos ayude, que es todopoderoso y lo podría hacer igualmente. Sí, y de hecho aquí lo hace igualmente. Dice, pues mira, aunque no me la quieras pedir la señal, te voy a dar una señal, que es el nacimiento de un niño. En el medio de un mundo en el que como que parece que va a triunfar la muerte, nace una nueva vida. El referente inmediato histórico de este anuncio es el nacimiento de Ezequías, que es quizás el rey santo por excelencia, sí, en la tradición del Antiguo Testamento y de la monarquía davídica, pero esa teología de las promesas de Dios que se desarrolla
sobre todo durante el exilio, y que conduce pues toda esa efervescencia también que hay en el siglo I antes y después de Cristo. Los autores del Nuevo Testamento se dieron cuenta que sí, que a lo mejor histórica inmediatamente se refería a Ezequías, pero que realmente, porque es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, no solo apuntaba a una inmediatez histórica de una intervención, sino que apuntaba a Jesús, que se va a hacer hombre y que va a ser verdaderamente el Emmanuel, el Dios con nosotros. Ese nacimiento de Ezequías es digamos, señal de que el Señor no abandona a su pueblo, que es capaz de sacar vida incluso en el medio de la muerte, pero apunta y prefigura el nacimiento de Jesús, que es verdaderamente el Dios con nosotros, la redención. O sea, que nace un nuevo rey, pero apunta al Rey de la Gloria. Al Rey de la Gloria. Por eso... Esta lectura tipológica también que hace, que es muy propia, por ejemplo, de los padres de la Iglesia. El Antiguo Testamento es tipo, prefiguración del Nuevo. Y un poco así lo entendió Mateo, que es el Evangelio que vamos a leer después, al aplicar esta misma profecía al nacimiento de Jesús. Y así lo entiende también la liturgia de la Iglesia, porque nos pone precisamente como salmo: Él es el Rey de la Gloria. Va a entrar el Rey de la Gloria. Va a entrar el Rey de la Gloria. Ese nacimiento de un rey terrenal prefigura el nacimiento del Rey de la Gloria. Muy bien. Salmo 23, por lo tanto, vamos a escucharlo. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues él lo edificó sobre los mares. Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Bien, el Rey de la Gloria acabamos de escuchar, y eso se complementa con la segunda lectura. Sí, en la segunda lectura vamos a cambiar un poco el tiro, vamos a cambiar un poco el tercio. Vamos a leer lo que sería el prescripto de la carta a los romanos. Vamos a decir así el encabezado, ¿no? Donde están los saludos, el remitente. Como cuando escribimos nosotros una carta. Como cuando escribimos nosotros una carta, pero bueno, igual que nosotros utilizamos un tipo de fórmulas en las cartas, en la antigüedad, tú lo sabes mejor que yo, se utilizaban otro tipo de fórmulas. Era como Rafa a Ricardo, saludos, ¿no? Sí, pues Pablo aprovecha estos saludos, ¿no? De las cartas para decirnos muchas cosas. Y en esta carta a los romanos, que es posiblemente de las que entre los autores especializados en Pablo nadie duda que haya escrito él, es con el 99,99% de seguridad la última que escribe, ¿no? Posiblemente en la primavera del año 57, al finales del año 56, posiblemente la última que escribe. Pablo se presenta a la comunidad de Roma, a la que él no conoce personalmente, y nos dice varias cosas. Primero, que los profetas anunciaron el nacimiento del Hijo de Dios para que todos, y eso incluye a los gentiles, pudieran suscitar la obediencia de la fe, dice, para suscitar la obediencia de la fe entre los gentiles, que esa es la vocación específica de Pablo, anunciar el Evangelio a los gentiles, ¿no? Para gloria de Dios, ¿no? Es decir, que no se trata simplemente de la historia de Israel que llega a su plenitud en Cristo, sino también la historia de todo el resto de la humanidad que llega a su plenitud en Cristo, ¿no? Pero Pablo habla de la elección de Dios para suscitar esta obediencia de la fe, habla de que
lo que dicen los profetas en las Escrituras Santas, lo que decíamos antes, se refiere no solo al contexto inmediato de los profetas, porque Dios interviene a través de los profetas para hablar de su contexto inmediato, no de algo que sucedería 8 siglos después únicamente, ¿no? Sino que lo que fue prometido por sus profetas en las Escrituras Santas se refiere a su hijo, nacido de la estirpe de David según la carne. Por eso, aunque cambiamos un poco el tiro, porque Pablo nos está hablando del anuncio del Evangelio a los gentiles en el fondo, que de eso es uno de los grandes temas que va a hablar en la carta, nos sigue hablando de esta dinámica profecía-cumplimiento de la que hablaba antes al comentar la primera lectura y que en el fondo es como toda la historia tiene su culminación en la entrada del Rey de la Gloria, como cantábamos en el Salmo. Muy bien, pues a través del Aleluya vamos a leer este Evangelio del cuarto domingo de Adviento. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Como decía al principio, lo que Isaías anunció, referido a Ezequías, pero inspirado por el Espíritu Santo y referido también, por tanto, a Jesús, se vuelve a repetir hoy en el Evangelio, se vuelve a cumplir hoy en el Evangelio. Además está muy bien, Rafa, porque si no me equivoco, vamos a hacer un poco de spoiler, vamos a hablar también de los Evangelios del día de Navidad. Sí, ya hemos dicho que hoy tenemos un programa especial y que además de comentar la liturgia del cuarto domingo de Adviento, pues como tenemos la solemnidad de la Natividad del Señor, vamos a comentar también los Evangelios, por lo menos. Los Evangelios, por lo menos. Así nos ahorra, porque esta es la segunda mitad del Evangelio de la misa de medianoche. Efectivamente. De la misa vespertina. Nos coincide, sí. De la misa vespertina, ¿no? Y yo creo que quizás hay como dos cosas que a nosotros nos pueden servir, ¿no? La primera es esta decisión de José, ¿no?, que seguramente tendría sus dudas, como toda persona, ve que su prometida está embarazada y que tal, pero sin embargo José busca el bien de María, ¿no? Y nosotros muchas veces tenemos nuestras dudas sobre las personas que nos rodean, pero lo que nos invita este Evangelio de hoy es a buscar el bien de las personas. Y en este deseo de buscar el bien, ahí Dios lo bendice con esta visión que da seguridad a José. Desde el punto de vista humano, yo entiendo, o sea, yo creo que todos podemos entender las dudas de José, pero al mismo tiempo, si Dios viene a ratificar y a confirmar este propósito de desear y de buscar el bien, con este no temas, José, ¿no? Pues yo creo que es una buena cosa que aprender. Eso por un lado, pero por otro, y mucho más importante, yo creo que
específicamente Mateo recupera esta promesa de Isaías y la pone con una cita de cumplimiento, ¿no? que es una fórmula muy solemne que utiliza el evangelista Mateo para decirnos esto es especialmente importante, y recupera la cita de Isaías de la primera lectura: mira, la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, aun cuando no es el nombre que le ha revelado el ángel en el sueño, porque esta idea de que Jesús es el Dios con nosotros es fundamental en nuestra vida de cristianos, ¿no? Y para Mateo se convierte en el dato principal de su cristología, uno de los datos principales de su cristología. Daos cuenta, esto aparece aquí, al comienzo mismo del Evangelio, es la primera escena del Evangelio, porque el otro sería una especie de prólogo. Esta es la primera escena del Evangelio, ¿no? Le pondrán por nombre Emmanuel, y porque es el Dios, que significa Dios con nosotros. Y lo último que dice Jesús en el Evangelio es: Rafa, examen, sí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Allí donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, dice Mateo 18, allí estoy yo en medio de ellos, ¿no? Esta idea de que Dios está con nosotros, que nos acompaña, que lo entendemos muchas veces referido a la presencia de Dios en la Eucaristía, o una presencia, una compañía espiritual de Jesús, pero también donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿no? Que es, por ejemplo, pues es un punto muy bonito de la espiritualidad focolar, ¿no? Esta idea de tener a Jesús en medio de nosotros, porque nos reconocemos como hermanos, como cristianos, pero esta idea también de allí donde está la Iglesia, allí está Dios, porque estamos reunidos en el nombre del Señor. Yo creo que eso también tiene que ser para nosotros un acicate en nuestro comportamiento moral y ético, porque tiene que verse que allí donde estoy yo, allí donde hay 1, 2, 3, 4 cristianos, o los que seamos, allí tiene que notarse también la semilla del reino, que es la presencia de Cristo en medio de nosotros. Muy bien, pues nosotros queremos que venga, queremos sentirlo en medio de nosotros, y por eso le decimos: ven, Señor Jesús. Jesús, Maranatha. Ven, Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha. Ven, Señor Jesús, Maranatha. Ven, Señor Jesús, Maranatha. Ven, Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha. Y así nos adentramos ya en la segunda parte de nuestro programa, la liturgia de la semana. Lo hacemos precisamente repasando la liturgia de la semana, repasando el calendario litúrgico de esta que es cuarta semana del Adviento. Tenemos unos días, por lo tanto, de ferias privilegiadas, por así decirlo, de esta que sería la novena de la Natividad del Señor, antes justo de la Navidad. Estos últimos días del Adviento son misas de día propio, por así decirlo. No son del lunes de la cuarta semana, sino de la feria del 22 de diciembre. Son unas celebraciones que tienen siempre sus oraciones propias. Leemos en el volumen segundo del leccionario, leemos lecturas propias también de cada día, del día 22, del día 23, por lo tanto tenemos bastantes elementos propios. No es una simple feria como las de las primeras semanas, sino unas ferias muy concretas donde ya se nos van a ir dando los últimos anuncios antes del nacimiento del Salvador. Por lo tanto, lunes día 22, misa de feria del día 22 de diciembre, lecturas propias y en Guadix recordamos que es el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Francisco Jesús Orozco Mengíbar, su obispo desde 2018. El día 23, martes, tenemos también otro día de estas ferias privilegiadas del Adviento, del día 23 de diciembre, con todos estos elementos propios que hemos comentado ya. Y así termina nuestro tiempo del Adviento, con el último día, la feria del 24 de diciembre, que en este caso coincide con miércoles, porque después de la hora de nona ya no es Adviento, sino que es la Navidad. Comienza este tiempo de Navidad. Vamos a dedicarle, con el propio día y con las lecturas de los evangelios de cada día, un tiempo especial. Гряди, Господи, Мараната, Ирху Кирие,
Así pues, como hemos dicho, el miércoles por la tarde ya comienza el tiempo de Navidad. Después de la hora de nona tenemos ya la solemnidad de la Natividad del Señor. Y siguiendo estas mismas normas que hemos comentado de la liturgia durante la Navidad, comenzamos en lo más alto de todo. Comenzamos con la misa de la vigilia de la Navidad, con antífonas, oraciones propias, gloria, credo, haciendo hincapié en que a las palabras del credo y por obra del Espíritu Santo, todos no solamente nos inclinamos, como hacemos todos los domingos, sino que ahora hacemos una pausa para arrodillarnos en el momento de la encarnación. Tenemos también prefacio de Navidad, tenemos los embolismos propios en la plegaria eucarística y las lecturas del volumen primero, volvemos al volumen primero, ciclo A en el que estamos. Así que tenemos lecturas de Isaías, de los Salmos, de los Hechos, pero vamos a comentar, como habíamos dicho, que sigue con nosotros Ricardo Sanjurjo Otero para comentar el Evangelio del tiempo de Navidad, de este Evangelio de Mateo. Bueno, pues en esta misa vespertina de la vigilia, esencialmente vamos a leer la genealogía de Jesús según la carne, seguida del pasaje que ya comentamos el domingo, o en la misa del domingo, porque los versículos 18-24 que están incluidos en este Evangelio, pues ya los comentamos. Son los mismos que los de la lectura del Evangelio de este cuarto domingo en este ciclo A. Y luego se le añade un versículo más, que es la noticia del nacimiento de Jesús, que en Mateo está mucho menos desarrollado que en el Evangelio de Lucas. Entonces, si te parece, Rafa, nos vamos a centrar en la genealogía. Sí. Que a mí es un pasaje que me gusta mucho. ¿Por qué leemos tantos nombres? Porque ¿Por qué leemos? Porque, fíjate, en las biografías antiguas, y tú que eres de clásicas lo sabes bien, que tenían como tres partes, ¿no? El origen de un personaje, sus hechos de la vida pública y luego los acontecimientos que rodeaban a la muerte. El origen tenía mucha importancia porque nos hablaba del honor de esa persona, ¿no? Sí. Entonces eso se puede hacer a través de la educación, a través de tal, pero también a través de las genealogías. Es muy importante, sí. La gens, cuál es su raza, su estirpe. Sí, exactamente. Y aquí se nos quiere insistir en que Jesús es no solo hijo de Abraham, que es la primera persona que aparece en la biografía, sino sobre todo que es hijo de David y que es el heredero legítimo de David, ¿no? ¿Por qué esa insistencia? Porque al final el Mesías real que esperaban los judíos, y Mateo es un evangelista muy judío, muy judeo-cristiano, con sus matices, Sí. Pero es uno de los evangelistas más judeo-cristianos, más judíos. Le interesa mucho reivindicar ese mesianismo real de Jesús, real en el sentido de regio de Jesús. Así como, por ejemplo, Marcos tiene un poco más de polémica con el título. Sí. O sea, en la forma en la que cuando a Jesús se le llama hijo de David, el narrador va encajando las cosas, se nota que Marcos no... tiene un poco más de polémica también por el contexto histórico de Marcos. Para Mateo es uno de los grandes títulos, junto con Emmanuel. Jesús es el hijo de David, el rey de Israel. Entonces leemos aquí esta idea de la genealogía con todos estos nombres, pero es muy importante cómo este enlace de Jesús con Abraham, que es el heredero de las promesas, pero con David, que es la gran promesa del reino, ¿no? Pondré a un descendiente tuyo en el trono para siempre, ¿no? Que leemos en 2 Samuel 7. Es más, si nosotros contamos los nombres y vamos al Antiguo Testamento y decimos tal, sí. Vemos que en el momento de lo que es la duración de la monarquía entre David y Jeconías, entre David y el destierro, como que se va saltando algún nombre para que cuadre el número 14. Está buscado eso. Sí, porque fíjate, luego dice así las generaciones desde Abraham a David 14, desde David a Babilonia 14, desde Babilonia hasta el Cristo 14, ¿no? 14, si hacemos gematría, que es una cosa muy de los judíos, ¿no? Sumar los valores numéricos de las letras, el nombre de David suma 14. Entonces es como decir, bueno, pues en el fondo Jesús es el David, o es el Davidísimo, ¿no? Muy bien. O sea que hay una intención teológica también. Teológica, ¿no? En esto, de presentarnos a Jesús como el gran heredero del reino de Israel, ¿no? De Israel, el gran Mesías. Por otro lado, una cosa que es muy bonita, que aquí como en el Pórtico de la Gloria tenemos precisamente esto representado, el tronco de Jesé, la genealogía humana de Jesús, ¿no?
si quitamos a Ezequías y a David en algún momento, y en cierto modo a Josías, el resto de esta gente, muchos son las personas quizás menos ejemplares del mundo. Ya. O sea, están Manasés y Amós, que sacrificaron a sus primogénitos, o sea, hay reyes que eran un auténtico desastre, e incluso Abraham, Jacob, Isaac eran unos pícaros. Ya. ¿No? Pero también es que en esta historia de luces y sombras, ahí es lo que trae a Jesús, ¿no? También mis luces y mis sombras no impiden que Jesús pueda nacer de esa estirpe, ¿no? Eso también es muy bonito, porque nosotros muchas veces, como nos reconocemos entre luz y sombra, creemos que no merecemos nada. Y sin embargo, en una historia de luces y sombras en las que las mujeres extranjeras, ¿no? Como, no sé, Rahab, Ruth y tal, que también aparecen mencionadas explícitamente, pues también intervienen, o sea, que no es la historia más pura que uno se podría pensar. Sí. Ahí es donde se quiere hacer. Y ahí escribe Dios en nuestras vidas, con deficiencias en nuestras vidas, escribe Dios. Sí, yo siempre les explico que la marca de los dedos que hay en el pórtico de la gloria es muy bonita, porque en la historia de luces y sombras del peregrino, que hacía el camino no por deporte ni porque estuviera de moda, sino porque se lo había mandado su confesor, muy probablemente. Penitencial, sí. Era como reconocerse parte de esa historia de luces y sombras al final de la cual se quiere hacer hombre. Dios. Pues este es el evangelio que escucharán si asisten ustedes a la celebración de la vigilia, es decir, antes de cenar el día 24. Sí. Y después nos adentramos en la noche y tenemos... En la medianoche, que a mí esto es algo que cuando el párroco dice misa del gallo a las 7 de la tarde, no es la misa del gallo. La misa del gallo es la misa de la vigilia. Es la misa de la vigilia. Esta es la misa de medianoche. Bueno, pues la misa de después de cenar, de medianoche, tenemos aquí esta celebración que también tiene sus propias oraciones, su gloria, su credo, otra vez ese arrodillarse a las palabras y por obra del Espíritu Santo, tiene sus propios simbolismos de la medianoche y las lecturas varían, porque hay quien también puede asistir a esta misa habiendo asistido a las otras, con lo cual tenemos el relato a partir de ahora continuo, ¿verdad? Se puede asistir a las 3. Claro, tenemos el relato continuo. Entonces, tenemos otra vez el profeta Isaías, tenemos el Salmo 95 y tenemos el Evangelio de Lucas, porque ya vamos a empezar con el relato así, pautado, ¿no? Sí, es decir, Mateo nos dejaba a las puertas con una simple noticia, no habiéndola conocido, ella dio a luz a Jesús, a un hijo que puso por nombre Jesús. Ahora Lucas nos va a contar la historia del nacimiento. El pesebre, no había sitio en la posada, la que todos más o menos conocemos y tenemos plasmada pues en nuestros belenes, en nuestros misterios en casa. Menos el buey y la mula, que no aparecen en el Evangelio, pero que son parte de nuestra tradición también. Hay una reflexión muy bonita sobre el buey y la mula en el Jesús de Nazaret, en el de los Evangelios de la Infancia, que comparte el Papa Benito XVI. Os invito a todos a leer. Y luego los pastorcillos, ¿no? Este es el gran anuncio del nacimiento de Jesús. Entonces podemos sacar muchísima chicha, ¿no? Esta idea que es una obsesión de Lucas como escritor, porque Lucas se considera un historiador que nos va a contar la historia de Jesús, como si fuera Jenofonte o Tucídides o Plutarco, ¿no? Es un biógrafo, entonces nos quiere cuadrar perfectamente el nacimiento de Jesús también en la historia del imperio. Pero, Rafa, de esto sabes tú más que yo. Sí. Estamos en el medio de la Pax Augusta. Sí, Augusto ya ha conseguido ser nombrado... Bueno, Octavio ya ha conseguido ser nombrado Augusto. Y por lo tanto es lo que nosotros vamos a ir traduciendo como imperator, como termina como siendo el emperador romano. Y bueno, hay un tiempo, sí, de paz. Y Augusto creían que era hijo de los dioses. Sí, o sea, por eso es Augusto, es el Dives Augustus, ¿no? Y como que en el medio de toda esta gran ideología imperial romana, en un lugar recóndito del imperio, en una población rural del imperio, en la esquina además, porque estaba allí simplemente para que no entrara la gente al Mediterráneo, la gente salvaje que había al otro lado del desierto, ahí se hace verdaderamente hombre el Hijo de Dios. Hay esta especie de polémica con esta ideología imperial también, ¿no? Porque Lucas, aunque habla de ser buenos ciudadanos, también, oye, pues sí, pero el emperador, el Augusto por excelencia, el Hijo de Dios, no es ese señor que está en Roma con una corona de laurel
Es este niño que nace aquí, ¿no? Y no hay sitio para ellos en la posada. Es decir, esta idea del rechazo ya, que desde el principio, es cierto que es un rechazo quizás involuntario, porque si no había sitio para ellos en la posada, a lo mejor no es que no los quisieran recibir, es que no podían recibirlos, ¿no? Pero ya este rechazo que desde el principio hay como a acoger al Hijo de Dios hecho hombre y que al final hace que el niño nazca en el pesebre. Que nosotros tenemos un poco romantizada la idea de un pesebre con una cunita y tal. Sí, claro. Era el lugar donde comían los animales. Sí, ¿vale? sí, Era el sí. comedero. Sí, eso es lo que es un pesebre, claro. Sí, eso es lo que es un pesebre, ¿no? Y finalmente tenemos la gran teofanía, que no es propiamente el nacimiento, sino la aparición de los ángeles a los pastores que están al raso, que son pues gente también que muchas veces no era la que estaba mejor considerada porque eran, bueno, rudos, brutos, ¿no? Sí, que no sí. eran propietarios de su ganado. Realmente los pastores eran arrendatarios, ¿no? Eran empleados, jornaleros, ¿no? Y a ellos les anuncia eso. En la ciudad de David ha nacido el Salvador. Aquí, no en Roma, aquí ha nacido el Salvador. Aquí ha nacido el Mesías. Aquí ha nacido el verdadero Kyrios. Y la gran señal del nacimiento del Salvador no es los grandes fastos, sino que la gran señal es un niño envuelto en pañales en un pesebre. Tan pobre, tan pobre, Tan pobre, tan pobre, tan pobre. Nosotros también a veces esperamos que Dios actúe en nuestras vidas de una manera espectacular y es en estas formas sutiles también en las que actúa Jesús, ¿no? Muy bien, pues continúa. Y se aparecen los Sí. ángeles, gloria a Dios en el cielo. Ahora ya podemos, bueno, ya lo podíamos decir en la misa de vigilia, ahora ya podemos decir gloria a Dios en el cielo. Pues avanzamos un poquito más en la noche santa del nacimiento del Salvador y la primera misa del día, podríamos decir así, lo que llamamos misa de la aurora. Una misa también con las oraciones propias, con gloria, con el mismo credo, con el prefacio y con las lecturas que van avanzando en este sentido. Después de leer Isaías, el Salmo 96 y el capítulo 3 de la carta a Tito, pues tenemos Lucas avanza en el relato de los pastores que han recibido el anuncio del ángel y ahora, ¿qué sucede? Habíamos dejado a los ángeles que habían anunciado a los pastores lo que se iban a encontrar. Ahora vamos y cantando el Gloria en el portal, y ahora vamos a ver cómo los pastores encuentran aquel niño tal y como les había dicho los ángeles, ¿no? Y ellos lo que van a ser los que certifiquen la veracidad del nacimiento del Salvador, ¿no? Ellos van, comprueban que lo que les había dicho los ángeles es verdad, no se nos dice lo que hacen, ¿vale? Nosotros normalmente en el Belén ponemos a los pastores adorando, ¿no? En el tamborilero, el ropopompón, el villancico, pues también él quiere poner a sus pies todo lo que tiene, ¿no? Y no tiene más que un pobre zurrón y su tambor, pero aquí simplemente van, comprueban y van a anunciar. Que es muy bonito porque es un paralelo muy bonito con lo que pasa en el sepulcro. Van, comprueban y lo anuncian, ¿no? Las mujeres en este caso. Todos se admiraban, ¿no? Porque la idea es la acción de Dios maravilla, ¿no? Maravilla, asombra, y el asombro permite ese conocimiento que lleva a la fe, ¿no? Ese dejarse maravillar por Dios, ese dejarse asombrar por Dios, nos fascina y nos atrae, que nos mueve a dar gloria y alabanza por todo lo que hemos visto, por todo lo que hemos oído, es decir, por todo lo que Dios hace por nosotros. Y en el medio se nos pone esta noticia, ¿no? Esta idea del recordar, del volver a pasar por el corazón, de guardar todas estas cosas en el corazón, siempre muy vinculada a la figura de María. María guardaba todas estas cosas en el corazón, se nos dice, meditándolas, es decir, volviéndolas a pasar, siempre recordando, es decir, volviéndolas a hacer siempre nuevas y dejando que el Señor vaya calando y haciendo pozo en nuestras vidas. Porque no se trata simplemente de la experiencia puntual, sino que muchas veces nos olvidamos del después, y el después es volver a pasar todas estas cosas por el corazón. Y así tenemos el relato completo. Así tenemos el relato completo de la Navidad. Contado por Lucas. Contado por Lucas, y que es el que desarrolla muy bien lo que es el acontecimiento del nacimiento. Mateo lo que nos va a contar es las consecuencias del nacimiento de Jesús. Lo vamos a ir leyendo ahora.
estos días, ¿no? Porque vamos a hablar de los Reyes Magos, o sea, de los magos, que lo de los Reyes Sí. es una cosa posterior Sí. de la tradición, ¿no? Lo de los magos, lo de la matanza de los inocentes, lo vamos a ir viendo después. Pues comenzábamos con ese prólogo de Mateo con la genealogía, luego Lucas nos ha contado el hecho concreto del nacimiento del Salvador, y en la misa del día, del propio día 25, pues tenemos... Un cambio de tercio. Con Juan, ¿no? Sí, o sea, hasta ahora ha sido las narraciones inmediatamente, o sea, de los acontecimientos inmediatamente anteriores al nacimiento. Este año no hemos leído la Anunciación en ninguno de los domingos de Adviento porque estamos en Mateo, ciclo A. Sí. La Anunciación es de Lucas, ciclo C, lo leíamos el año pasado, por ejemplo, lo leímos el día de la Inmaculada, eso sí, ¿no? Sí. Entonces, todos los acontecimientos que llevan al nacimiento de Jesús ya los hemos leído, el nacimiento de Jesús, y ahora, pues este poema, que es el prólogo de Juan, que es un poco ya una reflexión teológica Sobre el acontecimiento. Sobre el acontecimiento. Muy bien, pues en esta misa del día, también con las antífonas, oraciones propias, gloria, credo, todo, ¿vale? Igual que las anteriores celebraciones. Y tenemos el capítulo 52 de Isaías, el Salmo 97, la carta a los Hebreos y este Evangelio. Sí, pero me vas a dejar que haga una reflexión, o sea, que comience desde la segunda lectura, desde Hebreos 1, porque Hebreos 1 comienza diciendo: muchas veces y en muchos momentos, ¿no? y de muchas maneras habló Dios a nuestros padres por los profetas, ahora en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo, ¿no? Sí. Esta idea de que el Hijo es la palabra del Padre, que es el gran tema, ¿no? Que va a ser el tema del prólogo de Juan, ¿no? El Verbo que estaba junto a Dios, que estaba desde el principio o en el principio con Dios, junto a Dios y que era Dios, Sí. ¿no? Es decir, esta idea de la preexistencia del Verbo, que es parte de la divinidad. Nosotros ahora leeremos el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y que se hace hombre. Versículo 14, la palabra se hizo carne, o el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Y es muy bonito San Juan de la Cruz, ahora no me preguntes exactamente cuál de sus obras, pero San Juan de la Cruz, yo creo que se llama Amor Viva, pero puede ser que me esté equivocando, comentando este texto de la Carta a los Hebreos, dice que Dios se ha quedado mudo, porque nos ha dicho su última palabra. Todo lo que nos tenía que decir, nos lo ha dicho ya a través de Jesús, o en Jesús, ¿no? En la encarnación. Este es el gran himno, Juan 1.18, lo que llamamos técnicamente el prólogo del Evangelio de Juan, porque a partir del versículo 19 empieza ya lo que es la narración del Evangelio. Pues en el prólogo del Evangelio de Juan es el gran himno de la encarnación, que en el fondo es la historia de un Dios que lo crea todo y que busca, que no se desentiende, sino que busca, pero que en esa búsqueda muchas veces es rechazado, ¿no? La luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Vino los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero hay un pequeño restito, pero los que lo recibieron, a esos les dio poder para ser hijo de Dios, ¿no? Bueno, pues ese resto de Israel, que es un tema teológico muy importante del Antiguo Testamento, de alguna forma, representado aquí en esto: vino a los suyos no lo recibieron, pero los que sí lo recibieron les dio poder para ser hijos de Dios. Estos no han nacido de la carne ni de la sangre, tal. Bueno, pues el momento culminante de ese movimiento de Dios que busca al hombre, que sale de sí mismo para buscar al hombre, es el versículo 14, la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros, y lo hace no porque sí, sino para que nosotros podamos contemplar su gloria. Y ese contemplar la gloria en la teología de Juan es en el fondo lo que nos salva, ¿no? Primera carta de Juan, que la vamos a leer también insistentemente en el tiempo de Navidad, ¿no? Mirad qué amor mirad qué amor tan grande nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos suyos, y lo somos, pero aún no se manifestará, aún no se ha manifestado lo que seremos. Eso cuando lo veamos tal cual es, ¿no? Ver la gloria, en el sentido de Juan, o en el Evangelio de Juan, significa entrar en esa dinámica de salvación, que se manifiesta realmente nuestra plena identidad como hijos de Dios, nuestra plena identidad como criatura, nuestra plena identidad como alguien llamado a compartir el reino. Y esa gloria apunta al momento de la cruz y la resurrección, al misterio pascual, que es una de las grandes tensiones narrativas del Evangelio, pero es todo por este designio de amor. Dios quiere salvar lo que ha creado, no porque lo haya creado mal, sino porque quiere llevarlo a plenitud,
y nos busca. Nosotros muchas veces preferimos las tinieblas a la luz, pero si realmente nos dejamos iluminar por Cristo, podremos ver su gloria. Muchas gracias, Ricardo, por mostrarnos este camino hacia la gloria. Hoy cobro doble. Hoy has tenido un trabajo intenso. Hemos dedicado este programa de forma especial también. No queríamos quedarnos solo en el domingo, sino también por lo menos comentar todas las lecturas de la Navidad que la tenemos en medio de la semana. Vamos a continuar en la semana. Bueno, yo me despido aquí y os deseo feliz Navidad a todos, ya que ya estamos en un momento navideño aquí en la liturgia de la semana. Feliz Navidad a ti, Rafa, a todos los oyentes de la liturgia de la semana en Radio María, y nos vemos el año que viene. Muy bien, pues muchas gracias, Ricardo, buenas noches, y nosotros nos quedamos contemplando la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. ¿Y cómo termina la semana? Pues terminamos la liturgia de esta semana, el calendario litúrgico, con dos fiestas. Tenemos el día 26, que este año es viernes, la fiesta de San Esteban protomártir. Una misa de fiesta, por lo tanto, de color rojo, también con oraciones propias, con gloria, con prefacio de Navidad, con los simbolismos propios de la octava de Navidad, pero una celebración también de esta fiesta de este santo. Y el día 27 terminamos la semana, el sábado, con la fiesta de San Juan Apóstol y Evangelista, hasta la hora de nona, porque luego ya será el domingo de la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Pero hasta la hora de nona celebramos la fiesta de San Juan, Apóstol y Evangelista, en este caso una misa de fiesta de color blanco, también con oraciones propias, con gloria, con prefacio de Navidad. Ya saben que además siempre recordamos a algunas diócesis o algunas órdenes religiosas. En este caso, el día 27 nos unimos a la oración de la Iglesia de Barcelona en el aniversario de la ordenación episcopal del cardenal Luis Martínez Sistach, su arzobispo emérito. Y también a la Iglesia de Huelva en el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor José Vilaplana Blasco, su obispo. Y así termina la semana y terminamos también nuestro programa, queridos oyentes de Radio María. Hemos agotado ya el tiempo de la liturgia de la semana. Les damos las gracias por su atención. Les recordamos que pueden acceder a este y a todos los programas de Radio María en el servicio de podcast entrando en la web radiomaria.es. Les anunciamos que volveremos el próximo sábado con otra edición de la liturgia de la semana. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María, con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Les abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo. Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo, el diácono Rafael Casas. Han escuchado la liturgia de la semana con el diácono Rafael Casas.